Dios Padre que nos ama, te agradecemos tanto. Nos salvaste y gracias por darnos como tus hijos y también por la gran gracia que nos has dado. Y a través de ese seminario, Señor, hubieron salvos y te pedimos para que ellos puedan estar conectados con la iglesia, para que ellos puedan predicar el Evangelio y también hacer su voluntad. Y esté con nosotros, con las almas nuevas, para que puedan morar en la iglesia que es tu cuerpo, Señor. Señor, sabemos que estamos viviendo en la última época. Abra nuestros ojos grandemente para que nosotros podamos vivir despiertos para tu voluntad. Ayuda para que podamos caminar en el camino correcto y ante tu palabra haznos despertar y comprender y danos la lección, Señor. Especialmente abra el seminario en español desde el 12 de mayo y a través de la palabra preciosa ayuda para que nuevas almas puedan recibir la salvación. Hemos orado en nombre de Jesucristo que nos ama. Amén. Como palabra de inicio, vamos a buscar Génesis capítulo 32. Capítulo 32, versículo 22. Versículo 22 al 26, yo les voy a leer. Capítulo 32, versículo 22 al 26. 22 al 26. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Versículo 29 y 30, 2 versículos. Lentamente vamos a leer juntos.
Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Una vez más les saludo, buenos días. Vamos a saludar unos a otros, atrás y adelante. Es mucho gusto de verle después de mucho tiempo. Qué gusto de verles después de mucho tiempo. Durante una semana tuvimos el seminario bíblico coreano y la semana pasada tuvimos el seminario bíblico en inglés. Y después de una semana, próxima semana, en nuestro centro de misión vamos a tener seminario bíblico en español también. Normalmente hacemos 3 idiomas juntos en la misma semana, pero esta vez estamos haciendo diferentes semanas cada idioma. Pero creo que es mucho mejor. ¿Han ido al centro de misión ya? ¿No han ido? Y nosotros estuvimos orando para el lugar en Los Ángeles para alquilar un local para ser utilizado por Dios. Y ahora que el Señor nos ha dado, estaba muy agradecido. Lo que estaba más agradecido es que muchas personas han venido, han escuchado el seminario, además han recibido la salvación. Por eso puedo pensar cuánto felices va a estar Dios también. Cuando estuvimos preparando el centro de misión, pensé que suficiente que con una persona reciba la salvación, hemos hecho muy bien. No solamente una persona, una alma recibieron la salvación, sino muchas personas recibieron la salvación y se gozaron y me gustó mucho. Y ya pasaron mucho tiempo y que hemos mudado aquí 3 años. Y realmente pasó mucho tiempo. Y yo pensé solamente a algunas personas que reciban la salvación con este edificio, yo pensé que iba a ser muy bueno también. Pero entre las personas que están aquí sentados, hay muchas personas que ya recibieron la salvación. Hay algunas personas que sí, son vecinos de aquí también. Y yo agradecí mucho. Por eso quiero que nosotros tengamos una vida personal individual con Dios para que podamos realmente predicar el Evangelio fuertemente. Hoy vamos a pensar acerca de Génesis capítulo 32. Génesis 32, versículo 30. Yo les voy a leer. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Saben qué significa Peniel? Peniel significa la cara de Dios. También tiene significado de que es mirando a Dios cara a cara.
¿Cuál es el gozo grande de ver de llevar la vida cristiana? Es mirar la cara de Dios. Cuando estemos compartiendo la comunión junto con Dios, tenemos la paz y el gozo en nosotros. Cuando nosotros por primera vez hemos visto la cara de Dios, es cuando hemos recibido la salvación. Solucionando el pecado entre yo y Dios, en la cara, el reflejo de Dios entró en mi corazón. ¿Saben cómo es el cielo? En Apocalipsis 22 dice que está mirando la cara de Dios. La vida cristiana es mirar a Dios todos los días en el cielo. Cuando mira la cara de quien ama, le gusta o se siente bien o no. No responden. Si mira la cara que no le agrada, obviamente, no le agrada. Tampoco quiere mirar sus ojos. También quiere evitarlos. Pero lo que le gusta mucho, solamente mirar su rostro le gusta mucho. Solamente mirando al rostro, y si está apenas de casarse, solamente mirar al rostro, se sonríen. Porque le dije que es justo antes de casarse. Antes de casarse, solamente mirar los ojos se siente muy bien. Pero antes de casarse, ¿verdad? Pero ¿qué pasa después de casarse? No voy a dar comentarios. Y también el rostro de la madre que mira a su bebé. Obviamente, si vemos a los bebés, o sea, personalmente no son todos así guapos o guapas, ¿no? Pero al ojo de la madre no hay ningún bebé que puede compararse con su propio hijo. Hay algunas personas que no saben sonreírse, pero al frente de su hijo y al frente de los nietos que ama tanto, por eso yo estaba muy feliz de mirar a ellos, de que no puede aguantar su risa y sonrisa de mirar a sus hijos y nietos. Pero ¿quién es el que nos ama más? Es Dios Jesucristo. Y como Él nos amó mucho, en Romanos capítulo 5 dice que explica acerca del pecador que es el enemigo de Dios. No mira nuestro pecado, y también abandonó su vida porque nos amó mucho. El Señor que me ama tanto, no hay ninguno que pueda estar tan feliz de mirar el rostro que yo amo. Es muy feliz de verlo. También estoy muy feliz de que el Señor me esté mirando. Cuando vayamos al cielo, vamos a ver al Señor eternamente. Siempre va a ver ese rostro. Esa vida de mirar al rostro del Señor todos los días. Pero hay un problema. El rostro de Dios no se ve siempre. Hemos recibido la salvación, pero hay momentos cuando vemos al Señor y a veces no podemos ver el rostro de Dios.
Cuando vemos el rostro de Dios, se ve el gozo, pero cuando no podemos ver el rostro de Dios, hay afán y preocupación en nuestro corazón y también hay sufrimiento. Y lo lamentable en la vida cristiana es que no podemos ver a Dios en nuestra vida cristiana siempre. Pero aquí en Génesis se está hablando acerca de Peniel, que Jacob Peniel, ¿no? Que he visto la cara de Dios. Quiere decir que antes de este incidente Jacob no pudo ver el rostro de Dios. ¿Por qué Jacob no pudo ver el rostro de Dios por mucho tiempo? El significado de Jacob que tiene el significado de astuto. Él confió mucho en sus propios pensamientos. Pues este hombre Jacob, en vez de estar en el pensamiento de Dios, solamente él consideró más su propio pensamiento y como resultado, durante 20 años tuvo que trabajar y sufriendo en la casa de Labán. Por eso en Génesis 32 está hablando acerca de que Jacob regresa a su Beerseba, que es su pueblo, y en Beerseba, ¿con quién se encuentra? Se encuentra con Esaú, quien es el hermano mayor, gemelo. Y como no saben bien, Esaú quiso matar a Jacob. Y con toda su mentira, Jacob mintió a Esaú y quitó toda la bendición de Esaú. También la bendición de la primogenitura. Y también de la bendición de su padre, Isaac, que iba a dar a Esaú. Por eso Esaú estaba con mucho sufrimiento en su corazón y quiso matar a su hermano Jacob. Durante 20 años estuvo viviendo en la casa de Labán y para ver a su hermano Esaú estaba regresando a Beerseba para reencontrarse con su hermano gemelo. Durante 20 años él sufrió. Pero él no pudo salirse de sus propios pensamientos. Pero él solamente confió en sus propios pensamientos. Vamos a buscar juntos. Capítulo 32. Versículo 20. Yo les voy a leer. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Y aquí en versículo 20 está hablando acerca del el pensamiento de Jacob. Continuadamente está buscando el método y su propio camino para que pueda hablar con su hermano mayor, pensando de que si es que yo mando este presente, él estará sintiendo mejor. Pues primeramente él, antes de encontrarse con él, envía sus presentes de que son sus animales y otras cosas. Y en ese momento, cuando estaba por cruzar el río Jaboc y él estaba con mucho miedo y no quiso ir y es por eso que apareció el ángel de Dios y ahí es cuando ahí empieza a batallar con ese ángel diciendo dame tu bendición.
Ayuda para que yo pueda recuperarme. Ayúdame, Señor, para que mi hermano no me mate. Y sucesivamente estaba peleando. Y en ese momento es cuando rompe el hueso de su muslo. Y porque se le rompió su hueso del muslo, ahí es cuando se arrodilló. Como lo saben bien, el hueso de la cadera es muy importante y no puede levantarse. Y en ese momento él tuvo que arrodillarse totalmente. Y está diciendo, Peniel. Y mira el río de Jaboc y él puede cruzar después de esa batalla. ¿Y cuánto él pudo mirar la cara de Dios? Y en ese momento él pudo ver el rostro de Dios cuando finalmente él se arrodilló después de la batalla. Eso que haya roto su hueso quiere decir que ha roto sus pensamientos. ¿Por qué el Señor quiere romper nuestros pensamientos? Es para que podamos comprender de cuán ignorantes somos. Y también nos hace enseñar cuánto nosotros nos falta en hacer la vida cristiana y para que nosotros podamos aprender más de confiar más en Dios. Dios ordenó a Jacob, si es que tú regresas a Berseba, yo te voy a dar la bendición. Él recibió la promesa, pero estaba con miedo aún. ¿Por qué? ¿Por qué él estaba con miedo? Él estaba lleno con este miedo de de su carne, pensando de que no pudo cruzar el río Jaboc. Y nosotros, ¿cuánto nos podemos realmente ver la cara de Dios e ir hacia adelante para que podamos recibir la bendición? Cuando se rompe nuestro encaje del muslo, ahí es cuando nosotros podemos realmente ver la cara de Dios. En muchos casos nosotros estamos encajando a Dios en nuestros propios pensamientos. Podemos comprender cuán necios somos nosotros. Como nosotros estamos encerrados en el pensamiento de nosotros, no podemos ver la cara de Dios. Pero cuando nosotros podemos verlo es cuando se rompe nuestro hueso. ¿Saben qué significa Jaboc? Quiere decir de que está vaciando. En ese momento cuando mira el rostro de Dios, ahí es cuando se vació. Es en el momento cuando se vacía mi corazón ante Dios. Señor, yo no puedo hacerlo. Con cualquier pensamiento yo no puedo salir de este pensamiento. Y en ese momento yo estoy mirando la cara de Dios. ¿Cuándo podemos recibir la salvación? Cuando comprendo que yo soy un pecador y que voy a ir al infierno. No hay una manera que yo pueda salirse de ese destino. Con mis pensamientos y con mi propia voluntad yo no puedo recibir la salvación. Cuando mi corazón se vació y mis pensamientos se quebrantan, en ese momento recibo la salvación y podemos ver al Señor. Es igual que la vida cristiana. Dios, para vernos, quebranta mis huesos. Y en ese momento yo puedo ver al Señor. Salmos 51.
Salmo 51, versículo 8. Salmo 51, versículo 8. Vamos a leer juntos, capítulo 51, versículo 8. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Salmos es el libro que fue escrito cuando David pecó. Como lo saben bien, David cometió adulterio y quiso ocultar sus pecados. Les pregunto, ¿los pecados cometidos ante Dios se ocultan o no? Porque Dios conoce todo y no puede esconderlo. Y para esconder sus propios pecados, incluso mató a su propio soldado también. David malentendió de que él pudo ocultar sus pecados ante Dios con sus propias maneras, pero se revelaron todos sus pecados y recibió castigo de Dios. En ese momento, ¿qué se quebrantó? Se quebrantó su hueso también. Su necedad fue quebrantado y su terquedad fue quebrantado. Y todos sus deseos de su propio mismo se quebrantó, y también su corazón astuto que quiso engañar a Dios también se quebrantó. Y dijo que él pudo escuchar el gozo cuando se quebrantaron sus huesos. ¿Cuál es la mejor noticia en la Biblia? Primeramente es el Evangelio. Y en ese momento yo recibo la salvación. ¿Y cuál es el otro buena noticia? Todas las palabras de nuestra Biblia, todas son buenas noticias. Y poco a poco el Señor va continuando de romperme poco a poco. Y nos falta mucho de romper también. Yo también tengo que quebrantarlo más. Y poco a poco todos tenemos que quebrantarlo para que tenemos que mirar al rostro de Dios. Y poco a poco van enseñándonos que no podemos hacerlo con nuestra terquedad, que somos tan necios que tenemos que ir aprendiendo de más cosas. Por su relación de Jacob y de sus propios pensamientos, él pensó que él puede recuperar su relación con su hermano. Pero así Jacob, teniendo experiencia con Dios, él pudo recibir la enseñanza de Dios. Y cuando Jacob vio el ángel de Dios en Jaboc y le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y le dijo así Jacob, yo soy Jacob, Señor. ¿Ese significado tiene algo muy grande? Jacob significa astuto. Yo soy una persona astuta. Yo todavía estoy confiando más en mis propios pensamientos. Y así le rompió el encaje del muslo en esa pelea y le cambió el nombre a Israel. Y Israel significa el hombre quien recibe la bendición de Dios. Rompió el Señor al hueso de Jacob y le cambió a Israel y le dio esa bendición de Peniel, que significa que ahora puede ver el rostro de Dios.
Ahora también tiene que cambiar siempre de mirar al rostro de Dios. Quiero que vayamos al Apocalipsis capítulo 22. Capítulo 22, versículo 3. Creo que es muy fácil buscar Apocalipsis. Capítulo 22, versículo 3. Ya todos buscan Apocalipsis, ¿verdad? Yo les voy a leer, versículo 3, y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos se servirán. Versículo 4, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. En Apocalipsis está explicando en versículo 4 también que el cielo es un lugar donde veremos su rostro y su nombre estará en sus frentes. Siempre mirando el rostro de Dios, imagínense cuán feliz vamos a estar. Imagínense que yo siempre estoy mirando al rostro de quien yo amo. Y en muchos tiempos, por mi ignorancia y por mi necedad, muchas veces fallamos en ver el rostro de Dios. Pero quiero que tengamos la vida cristiana de Peniel para que podamos ver el rostro de Dios en nuestra vida cristiana. Mientras que vivimos en este mundo, ¿cómo podemos ver más el rostro de Dios? ¿Cómo podemos estar más cerca con Dios? Vamos a estar más felices. Si siempre miramos el rostro de Dios, vamos a estar felices. Si siempre estamos mirando el rostro de Dios, no hay nada más gozoso que eso. Que sea en nuestro trabajo, que sea en nuestra iglesia, que sea en la familia. Cuando miramos al Señor, vamos a estar muy gozosos y también muy llenos de la fe. Cuando nos casemos, ¿vamos a pelearnos o no? Es imposible, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo pelear con la persona a quien yo amo? Hay muchas personas que no están de acuerdo. ¿Sus padres pueden pelear, sus padres con sus hijos o no? ¿Los padres con los hijos se pueden pelear? Pero si vemos el rostro del Señor en ellos, ¿cómo podemos pelear? Es imposible, ¿verdad? Pues si vemos el rostro de Dios en nuestra vida cristiana, es muy importante para llevar bien la vida cristiana. Pero ¿cómo podemos ver el rostro de Dios? Hoy a través de la palabra vamos a aprender de algunos puntos. Hoy han venido muy bien. ¿Cómo podremos ver el rostro de Dios? Vamos a buscar Génesis 32. Versículo 24. Vamos a leer juntos, versículo 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Versículo 24 dice que se quedó solo y durante toda la noche estaba luchando hasta que rayaba el alba. Imagínense cómo ellos
estaba peleando con el ángel diciendo, si tú no me bendices, yo no te voy a dejar. Durante toda la noche dice que estaba batallando. ¿Qué es el modelo? ¿Qué representa que Jacob está batallando con el ángel de Dios? Toda la noche Jacob estaba peleando hasta que se rayaba el alba, hasta el amanecer, quiere decir. ¿Por qué hizo esto? Él tenía mucho anhelo de recibir la bendición de Dios. Es por eso que hasta que se rayaba el alba, él estaba agarrando al ángel para que le diera la bendición. Una de las películas, hay una película que se llama The War Room. Significa la habitación de la guerra. Es una habitación donde ora con Dios para pelearse contra Satanás. Versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, versículo 26, y dijo, déjame porque raya el alba. Jacob recibió la promesa de Dios, recibió la promesa de la bendición de Dios, y tuvo que cruzar el río Jaboc, pero él no pudo porque él estaba con mucho miedo. Es por eso que Jacob toda la noche está batallando con Dios. Señor, ayuda para que yo pueda creer en la bendición de la fe. Señor, ayuda para que yo pueda cruzar este río con esa fe que tú me das. Él no tuvo la fe y la paz. Es por eso que toda la noche él estaba batallando y al final Dios vio que no cambia el corazón de Jacob. Después del día siguiente, sí, le dio la bendición. Al final tuvo la bendición y la paz. Nosotros cuando vemos el rostro de Dios y recibimos su bendición, es cuando nosotros realmente oramos a Dios anhelosamente. Es cuando nosotros estemos peleando con Dios. ¿Cómo él pudo batallar toda la noche con Dios? Es porque si no es Dios, no puede recibir la bendición y por esa fe él no se rindió. Si no hubiese creído en Dios, él no hubiese hecho eso. Por ejemplo, está orando y dice, oh, creo que no me está escuchando. Y saca sus polvos de la mano y se va. Me rindo. Pero así no hizo Jacob. Él creyó que si no es Dios, nadie me puede dar la bendición. Es por eso que toda la noche oró a Dios anhelosamente. ¿Por qué nosotros no tenemos la fuerza de nuestra fe? ¿Por qué fácilmente nos rendimos? Es porque eso está conectado con la fe que tenemos hacia Dios. Creo que no lo va a hacer. Claro, la palabra dice así, pero es diferente con mi vida. Y así va a regresar a Jacob. Con su propio pensamiento, con su propia astucia, con su propia manera, está regresando. Sin batallar con Dios, sin luchar con Dios, está regresando a su necedad. Y entonces obviamente no hay bendición así. ¿Qué es mi nombre? ¿Qué es tu nombre? Dice. Y dice Jacob, yo soy Jacob. Jacob toda la noche luchó.
Y eventualmente le cambió su nombre de Jacob a Israel, que tiene significado de que recibió la bendición de Dios. Él es quien venció a Dios con su oración. También tenemos a fe como Jacob. Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 15. Versículo 15, capítulo 1 de Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 15. Yo les voy a leer. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Está aquí hablando acerca de la historia de Ana, quien es la mujer de la fe. Ella no tuvo hijos. Y hay otra mujer que se llama Peninel y ella era otra mujer de su esposo. Y aquí dice que yo soy muy triste de mi corazón. Penina era su segunda mujer, pero Ana tenía tristeza mirando hacia ella porque ella no tuvo tener hijos. Igual que nosotros, a veces no podemos confiar en la promesa de Dios y hay muchas cosas que no salen según nuestra voluntad. Siempre estamos tristes. Pero ¿qué hizo Ana? Le dio esa oración que alcanzó a Dios. Yo solamente estoy diciendo mi alma. Y en hebreo quiere decir que está clamando. Y también que está ocurriendo, también tiene el significado de que está confiando totalmente. ¿Por qué Ana clamó? Solamente Dios puede solucionar mi tristeza y con esa fe ella clamó a Dios. Es por eso que clamar y está realmente dando todo su corazón. ¿Y quién realmente está clamando a Dios? Como, ¿quién puede realmente luchar con Dios toda la noche? Realmente es quien confía a Dios. Solamente Dios puede solucionarlo. Eso es mirar al rostro de Dios y también ver la bendición de Dios. Versículo 12. Versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Versículo 12 dice que Ana oró mucho. Igual que él estaba orando toda la noche. Igual que toda la noche luchó con Dios. Igual que esta mujer, Ana, hizo la oración a Dios clamando, pero no lo hizo solamente una vez. Es por eso lo que hizo Ana, es que vio el rostro de Dios. En el rostro de Dios entró el gozo en ella. Y Dios aquí da
le da el hijo de Samuel. Nosotros también tenemos que aprender ante Dios. Para ver el rostro de Dios, Peniel, para que podamos ver su cara, nosotros tenemos que arrodillar y mirar y aprender de Él. En un momento cuando se rompe el encaje del muslo, Jacob no pudo estar de pie. Y él no pudo insistir sus propios pensamientos con su terquedad y tampoco pudo cambiar su pensamiento. Se quebrantaron sus pensamientos y se vació su corazón. Y en ese momento dijo Peniel, que es la bendición de Dios. Salmos 4. Salmos capítulo 4. Capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Yo les voy a leer. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. En Salmos capítulo 4 hay un subtítulo. Tiene el significado de ese músico de Nehinot, quien es el Salmo de David, que es de la tristeza, escrito en la madrugada. David estuvo en mucha tristeza y sufrimiento. Por eso lo que él quiso es realmente mirar su rostro. ¿Y qué habrá hecho David? Versículo 1. Leamos juntos. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. David oró anhelosamente. Nosotros también necesitamos la actitud que nosotros tenemos que tener ante Dios. Es orar fervorosamente y anhelosamente a Dios. Pero esta oración no se hace porque sí. ¿Qué es la oración más anhelosa a Dios? La oración verdadera es hacer lo que yo tengo que hacer. Es hacer lo que yo no tengo que hacer. Y también es la oración que yo engaño a Dios. Esa oración obviamente no es correcta ante Dios. Por eso en Proverbios 28, versículo 9 está diciendo: el ungüento y dice que aparta su oído para no oír la ley. Su oración también es abominable. Ni siquiera abre sus oídos, tampoco tiene su propia voluntad de hacer la voluntad de Dios. Y dice que esa oración es abominable. Por eso, llevando nuestra vida cristiana, nosotros tenemos que mirar al rostro de Dios. ¿Cómo nosotros podemos mirar el rostro de Dios? Realmente es cuando ora anhelosamente. Y en ese momento, quebranta mi hueso. Y Él es cuando realmente mostrará su rostro a nosotros. Y a veces es una bendición de darme el sufrimiento. Y así yo no puedo orar. Y tampoco yo puedo ver el rostro de Dios. ¿De quién es oración es más anheloso? ¿De oración de madre? Número 2.
Oración de jóvenes, número 3. Oración de los estudiantes de primaria o de secundaria. ¿De quién es oración es más anheloso? No les voy a decir. Creo que las madres van a levantar su mano, que es número 1. Los jóvenes levantarán número 2 y los niños levantarán número 3. Pero en sí, si no hay sufrimiento, no se puede salir oración anheloso. De verdad. Disculpe, pero los jóvenes todo su interés es en sí. ¿Cómo yo podré llevar una vida mejor? ¿Cómo yo puedo encontrarme con un esposo guapo? ¿Cómo puedo encontrarme con una esposa más guapa? ¿Cómo yo puedo comer algo más rico? Pero lo que uno quiere, si no le sale bien, entonces también sufre mucho. Y piensa que es sufrimiento. Así también era yo. Pero es diferente la oración de la madre. Pero realmente sale todo su rencor en su corazón. Es por eso que la oración de una madre tiene fuerza. Por eso tiene que casarse. Por eso en una oración anhelosa nosotros podemos encontrarnos con Dios. Y también, ¿en qué otra ocasión nosotros encontramos con el rostro de Dios? Salmo 119. Salmo 119, versículo 135. Salmo 119, versículo 135. Salmo 119, versículo 135, vamos a leer juntos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Salmo 119 está diciendo que haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo. ¿Cómo podremos ver el rostro de Dios? En segundo lugar es cuando recibimos la guía del Espíritu Santo podemos ver el rostro de Dios. Es la vida que nosotros recibimos la enseñanza de sus estatutos. Es la vida de recibir la guía del Espíritu Santo. En esa vida podemos ver el rostro de Dios. Pero este periodista de Salmos también quiere ver el rostro de Dios. Pero hay algo que le bloquea de mirar el rostro de Dios. ¿Qué cosa por el periodista de Salmo le hizo para que no viera el rostro de Dios? Versículo 133. Yo les voy a leer. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Versículo 134, leamos juntos. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Ese periodista de Salmo, para mirar el rostro de Dios, hay algo que él oró. Primeramente, es para que me ayude, para que yo no pueda, para que me pueda librar de la violencia de los hombres. Y para que ninguna iniquidad se enseñoree de mí.
Sí, entre los cristianos hay algunas personas que están atados a la iniquidad de Dios. También de la violencia de los hombres. Pero hay algo que no le hace ver al rostro de Dios, esa presión de los hombres. Esa presión equivocada me hace equivocarme de no mirar al rostro de Dios. Mi pensamiento me da presión y las personas alrededor mío me da presión. Hay mucha concesión de valor que me da la presión. Y también la presión del dinero me da la presión. ¿Por qué no podemos ver el rostro de Dios? Señor, dame la presión. Dice, líbrame de la presión de los hombres, de la violencia de los hombres. No es esa presión que Dios me da, sino esa presión que hay en mí, que hay alrededor mío. De mis deseos carnales, de mis pasiones carnales. Eso me bloquea de mirar el rostro de Dios. ¿Qué es lo que realmente me presiona? Si es que yo no puedo librarme de esa presión, yo no puedo ver el rostro de Dios. Alguien representativo es Ananías y Zafira. Ananías y Zafiro han escuchado. Vamos a buscar Hechos capítulo 5. Hechos 5, versículo 3. Hechos capítulo 5, versículo 3. Hechos está después de San Juan. Hechos 5, versículo 3, yo les voy a leer. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Recientemente yo estaba meditando Hechos capítulo 5 y me quedé en shock. Como yo recibí la salvación, obviamente también recibimos la tentación del diablo y el mundo. Pero Ananías y Zafiras, ¿cómo estaba diciendo? Dice que Satanás está lleno en mi corazón. No dijo que yo di espacio a Satanás, sino está diciendo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Dice, en tu corazón está lleno de Satanás. Así pueden ser los cristianos. Hay algunos que pueden malentender. Aquí son los salvos, son Ananías y Zafira son salvos y estuvieron en la iglesia. Pero entre los salvos dice que dentro de su corazón está lleno de Satanás. Así también puede pasar con nosotros. Solo porque yo tengo esa salvación no significa de que yo completamente he sido lleno del Espíritu Santo. Por ejemplo, siempre tengo paz en mi corazón, siempre tengo amor en mi corazón. No, no es así. En mi corazón también hay odio, también hay envidia y hay muchas variedades de las maldades. Pero en el corazón de Ananías y Zafira estaba lleno del Satanás. En vez de estar
lleno del Espíritu Santo, dice que estaban llenos de Satanás y engañó a Dios. Estaban llenos de pensamiento de Satanás. ¿Cómo ellos estuvieron llenos del corazón de Dios, del corazón de Satanás? Es porque no pudieron sacarse de esa presión de Satanás. ¿De qué? Ellos no pudieron salir de esa posesión de dinero, de lo que ellos quisieron tener en su vida que no tiene relación con Dios. Es por eso que mintieron al Espíritu Santo y escondieron un parte del dinero. Todos los pecados empiezan en una cosa pequeña. Dice que en la Biblia dice que Satanás puso el pensamiento de Judas Iscariote de vender a Jesús. Pero Judas no sacó ese pensamiento. Es por eso que entró esta maldad en su pensamiento. Quiero que piense de su propio pensamiento. Yo, ¿de qué estoy pensando? Así son mis pensamientos. Mis pensamientos hace el yo, convierte en mí. En nuestra generación hay algo que es muy débil. Una de las cosas más débiles creo que es el pensamiento propio. Yo recientemente estaba buscando un libro y estaba leyendo un resumen del libro. Y es un libro que salió de Corea. El título de este libro es El pecado de no pensar. Y es un profesor llamado por Lee Murion. Esa persona escribió este libro, pero es el pecado de no pensar. Como lo saben bien, en la Segunda Guerra Mundial, Hitler mató a 6 millones de personas. ¿Hitler hizo algo bien o era un gran pecado? Era un gran pecado. Pero hay un comandante Ahiman, quien estaba siguiendo a Hitler. Y esta persona, escuchando el orden de Hitler, él estaba enfrente de también ayudar a matar a 6 millones de los judíos. Después de que terminó la guerra, para que pueda seguir a esas personas, y le llevaron al juez durante 16 años de la investigación para atrapar a esas personas, pero al final dijo así en el corte, diciendo que yo solamente seguí al comandante. Él dijo que es mi responsabilidad de solamente seguir a mi jefe, a mi líder. Y así también dijo él. Yo solamente soy el encaje del sistema. Yo solamente soy un encaje. Yo solamente hice lo que me mandaron a hacer. Entonces les pregunto, este Eichmann, él solamente hizo lo que ordenó Hitler. ¿Él habrá sido sentenciado o es inocente? ¿Fue inocente o es sentenciado? Fue sentenciado a la muerte. ¿Saben cuál es el título de su pecado? El título de sentencia es el pensamiento de pecado pecado de no pensar. Esto es algo muy importante, pero que no haya pensado, esto también es que le llevó a la sentencia de muerte. Él hizo según su naturaleza humana. No pensó si esto es la voluntad de Dios o voluntad de Satanás. Él no pensó de esto. En la Segunda Guerra Mundial, Schindler él salvó
a tantos judíos. Y él, porque pensó, hizo una decisión correcta, pero al revés, a Jimán, quien no pensó, él fue sentenciado a la muerte. Pues hay otra cosa que les quiero pedir a los hermanos. Lo que realmente nosotros necesitamos es que vivamos pensando. Vamos a ver Proverbios 19. Proverbios 19, versículo 2. Capítulo 19, versículo 2. Versículo 2, lentamente leamos juntos. Versículo 2, veamos juntos. El alma sin ciencia no es buena y aquel que se apresura con los pies peca. El alma sin ciencia no es buena. Hay que considerar si esto realmente es la voluntad de Dios o no. Esto, si no hace esa maldad. En versículo 3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino. Ya deseo algo, pero primeramente tengo que discernir si es la voluntad de Dios o no. Porque si no lo hace, esto es necio ante Dios. Hay una frase que un cristiano en Estados Unidos dijo, WWJD, What would Jesus do? ¿Qué habrá hecho Jesús? Si hubiese sido Jesús, ¿qué habrá hecho él? Si fuese Dios, si fuese Jesús en esa situación, ¿qué habrá hecho? ¿Qué decisión habrá tomado? También tenemos que pensar. Ananías y Zafira actuaron sin pensar. Solamente actuaron sin pensar. Y pensar en la presión del dinero. Nosotros quizás también podamos actuar sin pensamiento. Que sea presión de trabajo. También la familia y alrededor. También en este momento tenemos que discernir la voluntad de Dios. En Génesis 39, José recibió la tentación de la esposa de Potifar. Y en ese momento José tenía una edad muy pequeña. Creo que más o menos tenía 17 a 20 años. Cuando es joven, imagínense cuánto deseo carnal él habrá tenido en esa edad joven. Pero hubo la presión de esos deseos sexuales. Pero ¿qué hizo José? Él salió de esa presión. ¿Cómo yo voy a pecar contra el Señor? Y así evitó ese lugar. Cuando llegó José, esa presión, él libró de esas presiones. Y vio más el rostro hacia Dios. No puede decir a Dios que no tuve otra opción. Yo no tuve nada que hacer, yo no tuve otra opción. Eso es estar en la presión. No vayas a la iglesia. Alguien le dice, está bien, no voy a ir. Qué pena que no pueda ir. Así no está considerando que sea de trabajo, dice, no prediques. Entonces no voy a predicar aquí. Cuando llega la presión,
Tiene que discernir bien si esto es la voluntad de Dios o no. No es pasar de esa presión que tienes, no, tengo que discernir bien la voluntad de Dios para ver el rostro de Dios. Porque si no hace eso, en ese momento me voy a arrodillar al frente de la presión. Entonces no podemos ver a Dios. No podemos. Ya sea en el lugar, en el trabajo, alrededor. Hay muchas presiones, ¿verdad? Hay muchas presiones que nos bloquean para llevar la vida cristiana. Pero yo voy a arrodillarme de esa presión. O voy a pensar y mirar el rostro de Dios. Y tampoco es bueno para que yo dé excusas a Dios. Y así yo voy a reflejarme en el rostro de Dios. Y va a tener así gozo. Y quiero que todos seamos cristianos muy sabios para que miremos al rostro de Dios y no estar bajo la presión. Y otra cosa más. Salmo 67. Salmo 67, versículo 1. Salmo 67, versículo 1. Salmo 67, versículo 1. Si lo han encontrado, vamos a leerlo juntos. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah. Versículo 1 dice que tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Así el periodista de Salmo oró. ¿Cómo nosotros podemos ver el rostro de Dios? Versículo 2. Versículo 2 y 3, leamos juntos. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, o los pueblos te alaben. ¿Cómo nosotros podemos ver el rostro de Dios? El versículo 2 dice, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Cuando nosotros participamos en evangelizar la salvación de Dios, ahí es cuando miramos el rostro de Dios. ¿Por qué nosotros hacemos comunión? ¿Por qué nosotros leemos la palabra? Toda la cosa que nos falta es para que podamos obtener los frutos. Que yo esté en la comunión y que yo lea la palabra, en sí todo es para que yo pueda tener los frutos. Por eso cuando yo quiero obtener los frutos, quiero que nosotros, ahí es cuando nosotros podemos mirar al rostro de Dios. San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, versículo 7. Capítulo 15, versículo 7. Vamos a leer juntos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 8 yo les voy a leer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En versículo 7 dice, si permanecéis en mí. Que permanezca en mí quiere decir que permanezca en
la iglesia en la comunión. Si mis palabras permanecen en vosotros, esto es la vida de obedecer la palabra de Dios. Pedid todo lo que queréis. Es la vida de la oración. En San Juan 15:7 está hablando acerca de la vida de la obediencia, de la comunión y de la oración. ¿Por qué hacemos esto? Versículo 8 dice, en esto he glorificado a mi Padre en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Esto lo hacemos para nuestros frutos, lo obedecemos, para la comunión, para el fruto y para eso oramos. Los cristianos tienen que llevar frutos. Obviamente en nosotros hay un cambio interno y ese fruto también, pero lo más importante es el fruto del evangelismo. En Salmo 105:4 está diciendo que hay que pedir la fuerza de Dios, de Jehová. Y siempre pediremos el rostro de Él. De pedir su rostro es pedir su poder. Es para que nosotros podamos predicar este evangelio precioso a más almas. Tenemos que orar. Tenemos que orar más para que más almas puedan recibir la salvación y llevar más frutos. Y para mi vida tengo que orar más. Y en ese momento nos va a dar la fuerza y también vamos a ver su rostro. Realmente podremos ver su rostro. ¿Cuándo podemos ver a Jesús? Es cuando una persona recibe la salvación. Por eso cuando una persona recibe la salvación, el Señor lo hace. Y para eso tenemos que cooperar y orar. Para eso tenemos que pedir el poder. En ese momento nos va a dar el reflejo de su rostro. Por eso les pido una cosa. En nuestro corazón necesitamos el anuncio apropiado. ¿Cuál es el deseo? En sí está escrito en la Biblia el deseo de los cristianos. Yo quiero llevar este tipo de vida. Yo necesito este tipo de deseo. En sí, en la Biblia ya está escrito qué tipo de deseo los cristianos deben tener. ¿Saben qué es eso? Es de pedir al alma. Es de salvar a las almas. Hay que tener ese corazón. Quiero que tenga este tipo de deseo. Es de salvar a las almas perdidas, así dice en la Biblia. En esta última época, tenemos que salvar a los que están yendo al infierno. Una alma es más preciosa que todo el mundo. Cuando vivimos en Los Ángeles es muy ocupado. En cada mes tenemos que ganar algunos miles de dólares. Tenemos que rentar nuestra casa, tenemos que ir a buenos restaurantes. Es muy ocupado. Ay, qué rico. Qué rico todo. Eso no es importante. Ay, mi deseo es de comer algo muy rico. Pero yo les puedo comprar. ¿Cuánto es? ¿$100? Yo les voy a comprar. Pero no a todos. Ese es nuestro realmente deseo. Si es que yo tengo ese deseo, entonces el Señor va a lagrimear. Va a orar mucho. ¿Eso es tu deseo? ¿Ese es su deseo para que vivan bien y coman bien? Si viven con ese tipo de pensamiento, el Señor, su corazón se va a rasgar. Yo quiero vivir en una casa mejor.
un carro mejor. Así va a lagrimear. ¿Cuáles son mis deseos? ¿Qué deseo puede dar placer al Señor? Tenemos que desear lo correcto para que pueda ver el rostro de Dios, porque si piensa equivocadamente no podemos ver a Dios. Jacob pudo ver el rostro peniel de Dios. Se le rompió el encaje del muslo y se le vació su corazón. Así pudo ver el rostro de Dios. También tenemos que mirar el rostro de Dios. ¿Cuándo podemos verlo? Obviamente cuando vayamos al cielo, pero en este mundo también. Cuando nosotros oramos fervorosamente. Realmente nosotros pensamos y cuando nosotros recibimos la guía de Dios. Cuando vivimos según el deseo de Dios. Cuando predicamos el Evangelio de Dios. Podemos ver a Dios. Porque si no es así, siempre se va a oscurecer. Es por eso nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Después de una semana en Centro de Misión tenemos el seminario bíblico en español. Y primera semana de junio también tenemos otro seminario en coreano. Tenemos que hacer muy bien. El Señor estaría tan feliz. Necesitamos ese deseo de salvar a las almas. Igual que Jesucristo dio toda su vida de salvar a las almas, mínimo un poco de su corazón tenemos que aprender. Vamos a terminar con la oración. Dios Padre que vives, te agradecemos tanto. Te agradecemos por darnos la oportunidad de aprender de ti, Señor. Señor, resplandezca nuestro corazón y renueve nuestro corazón. Y la vida que nos resta, ayuda para que pueda ser una vida significante. Hemos orado en nombre de Jesús que nos ama. Amén.